Dice la palabra de Dios: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma, que batallan contra el alma. Empezamos la semana pasada hablando de las batallas que el cristiano necesita ganar. 3 batallas. Dijimos la batalla de la mente, y eso ya lo hablamos. Hoy vamos a hablar de la batalla del alma, y voy a terminar con la batalla del espíritu, porque, como le digo, quiero terminar esto porque hay otras palabras que yo quiero dejar en la iglesia, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos esto. Entiendan esto, iglesia, porque esto que yo les estoy enseñando es vital para su triunfo en Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser triunfadores en el Señor? ¿De veras usted quiere ser triunfador en el Señor? Pues entonces póngale bastante atención a esto que yo le estoy enseñando. Si usted quiere escuchar este mensaje, ya el lunes va a estar ahí en YouTube, en el canal de la iglesia Tabernáculo de Gracia y Restauración, Kilgore, Texas. Usted se va a ir, se suscribe y le pone la campanita de notificaciones y le va a ir. Y siéntese a estudiarlo en la casa, ¿verdad? Esto que yo le estoy enseñando es vital para que usted sea triunfador en el Señor. Si no entendemos estos principios de que las batallas que nosotros necesitamos ganar, las más fuertes son las que nosotros tenemos encima, entonces nosotros no vamos a poder llegar a la meta. Como dijo Pablo, he acabado la carrera. Porque estamos aquí para acabar la carrera en el Señor. Amén. Entonces, si usted todo el tiempo se está preocupando por el diablo, por los demonios, y usted está pensando que siempre con un enemigo exterior, pero usted no supera las situaciones internas primero, lo de afuera lo va a vencer. Por eso es que nosotros, cuando hemos ganado la batalla de la mente, cuando usted ha ganado la batalla del alma, y cuando usted gana la batalla del espíritu, oiga lo que le digo, no hay diablo, no hay demonio, no hay mundo, no hay pecado que lo pueda derribar a usted. Porque usted, todo lo externo, cuando usted ya murió a usted mismo, usted ya es más que vencedor. Por eso vamos a ver hoy las batallas del alma. El apóstol Pedro dice: los deseos carnales que batallan contra el alma. Y hablamos de las batallas de la mente. Yo quiero entrar de un solo en esto. Cuando una persona peca, ese pecado se aplica al alma, porque es importante que le prestemos atención al alma. Dice Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, las almas de los padres, el alma del hijo. Pero dice: pero alma que pecare. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí? Morirá. Alma que pecare, esa morirá. Entonces, el pecado se aplica al alma, porque es en el alma donde están, y esta es la otra parte que quiero decirle, es en el alma que tiene que ver con sus sentimientos, con sus emociones y con su voluntad. De manera que nosotros como cristianos tenemos que prestarle atención al alma. Ahí es donde están sus sentimientos, ahí es donde están sus emociones, ahí es donde está la voluntad, en el alma. ¿Verdad? Y vamos aquí que hay una batalla entre nuestros deseos que tenemos como la parte espiritual, que es el alma, y los deseos del Espíritu de Dios. Váyase a Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17, si me puedes ayudar, Mumito, ahí. Gloria a Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis, dicen, los deseos
de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces fíjense bien, cuando dice la Biblia en el verso 16, digo pues andad en el espíritu. ¿Qué es lo que nota usted en esa palabra espíritu? ¿Qué es lo que usted nota en esa palabra espíritu? Vamos, estamos como en un mensaje de conferencia. Que la E está con E mayúscula. O sea que el espíritu está con E mayúscula. Significa que no se habla, que no habla del espíritu nuestro. Sí, amén. Que no habla del espíritu humano. Sí, amén. Que habla de el Espíritu Santo en nosotros. Sí, amén. Del Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, digo pues andad en el Espíritu. Sí, amén. Y cuando dice andar en el Espíritu, está hablando de andar bajo la guianza y el control absoluto del Espíritu Santo en mí o en usted. Sí, amén. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando la Biblia dice los deseos de la carne, está hablando de los deseos de su alma. Porque es donde está, en el alma es donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Usted tiene deseos, ¿verdad? Porque tiene un alma. Usted tiene sentimientos porque tiene alma. De manera que es en esa parte espiritual donde vienen los deseos. Jesucristo dijo que los robos, los adulterios y todas esas cosas no provienen de otra cosa más que del corazón, de esa parte de los deseos. Entonces hay un contraste entre mis deseos del alma y los deseos del espíritu. Por eso dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, ¿cómo ganar las batallas del alma? Porque este es el punto. No me interesa tanto el decirle las enfermedades que hay. Me interesa decirle cuál es la cura. Porque ¿de qué nos sirve un dictamen médico? Decir usted tiene esto, pero no le dan la medicina. Entonces el punto es la medicina. ¿Qué necesito hacer para ganar las batallas? Esos deseos que batallan contra el alma. Número uno, no tenemos que dejarnos guiar por las emociones del alma para ganar esa batalla. Usted no se deje guiar por sus emociones. Le voy a poner un ejemplo natural. Por ejemplo, yo, en este momento, yo lo que deseo es estar acostado. Eso es lo que deseo yo. ¿Usted cree que yo deseo estar de pie aquí? No. El deseo mío es estar, mire, acostado y en silencio, que no escuchar ni un ruido. Porque en este momento yo estoy pasando por una situación de salud, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo estoy venciendo esos deseos al compromiso que tengo que hacer. Amén. Sí, aleluya. Eso es en el aspecto natural. Sí, amén. Entonces, en el aspecto espiritual de mis emociones es lo mismo. No debemos dejarnos guiar por lo que nos dicen nuestras emociones. Sí, amén. Por ejemplo, las emociones de tristeza, las emociones, ¿verdad?, de dolor, de depresión, causan un sentimiento en la vida de la persona que no vale nada. Una baja autoestima. Por el otro lado está lo contrario, el sobreestimarse, el sentimiento del orgullo, de la vanagloria. También esos son sentimientos contrarios. Pero no debemos nosotros de dejarnos guiar por los sentimientos, por las emociones, por la voluntad. Tenemos que nosotros dejarnos guiar por la voluntad del Espíritu de Dios en nosotros. Y yo le dije la vez pasada, porque a mí me interesa esto, que nosotros como iglesia crezcamos en conocernos a nosotros mismos,
que usted se conozca a usted. Sí, aleluya. Porque a veces nosotros perdemos el tiempo en estar conociendo a los demás y no estamos echando un vistazo. ¿Qué es lo que yo necesito? Sí, amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Entonces, hermano mío, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder ayudar a los demás. Sí, amén. Si nosotros no conocemos nuestras debilidades, ¿qué es el punto débil mío para que en el Espíritu Santo se fortalezca? Yo voy a tener esas partes débiles y el enemigo puede entrar por esas partes débiles. Porque cada parte débil de nosotros es una puerta que está abierta. De manera que le decía yo que de repente usted puede hacer que se levante con deseos de no venir a la iglesia. Ese es un sentimiento. Pero por el otro lado está lo que Dios dice: no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Me voy a dejar guiar por ese deseo, que no deseo congregarme, o voy a obedecer a la ley del Espíritu? Yo tengo que someterme a lo que Dios dice, Amén, así es. ¿verdad? Entonces, venzamos esos deseos. Así vamos a ir ganando la batalla del alma. Sí, amén. Número 2, tenemos que crucificar nuestros deseos a la obediencia a Cristo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. ¿Cuántos son del Señor? Levántame la mano si usted es del Señor. Sí, aleluya. Dice, pero los que son de Cristo, miren lo que hacen los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero oiga, mi amado hermano, el deseo, ahí aparece el deseo de la carne, pero en realidad está hablando de los deseos de un alma que no tiene la naturaleza de Cristo en ella. Le explico mejor esto. Agarran un ladrón y viene y dice la ley: botémosle la mano a este ladrón. Le botan las manos. ¿Dejará de robar el ladrón porque le botaron las manos? No, porque no roba porque tiene manos. Roba porque hay una desviación en sus sentimientos y en sus emociones espirituales. El ladrón se va a inventar ponerse un gancho o aprende a agarrar con los pies, pero seguirá robando. Porque el problema no son sus manos, el problema no es su carne. Ahí dice los deseos de la carne, pero no está hablando de la materia, está hablando de la condición espiritual de nosotros. Y mientras no entendamos que el problema de nosotros es interno, no cambiaremos externamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Si alguien tiene un problema de que tiene un vocabulario de malas palabrotas, ¿verdad? Entonces, esas palabrotas tremendas, que como decía mi abuelita, se le salen unas de a carga y otras de a quintal, decía mi abuela. O sea, unas de a 200 libras y otras de a 100 libras. Y aquí, entonces viene y dice, para que no vuelva a ofender, le cortamos la lengua. Y le cortan la lengua. Mire, en que sea a señas, pero sigue diciendo las palabras. ¿Por qué? Porque el problema no es esto. Esta es carne. El problema es la condición interna que tiene el ser humano adentro. Sí, amén. Y mientras no entendamos que necesitamos cambiar primero interiormente para que se refleje lo exterior, no, hermano, vamos a vencer estas batallas que nosotros tenemos. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, no es que usted se va a amarrar corporalmente. No, está hablando de la naturaleza espiritual del ser humano. Alguien puede estar como le pasó a un niño
Un niño inquieto que corría en la iglesia y se montaba en las sillas y andaba aquel niño. Y un día le dijo la abuelita: si hoy se me anda corriendo en la iglesia, hoy es el día que lo caliento, le dijo. Y lo agarró y lo sentó ahí. Y el niño estaba. Y entonces se le acerca el niño y el otro niño le dice: ¿qué pasa? Ay, mi abuelita que aquí me tiene. Y dice: pero ella cree que yo, dice, yo estoy aquí, pero yo en mi mente ando, dice, ando corriendo. El cuerpo estaba ahí. Amén. El cuerpo del niño lo tenía ahí, pero interiormente el niño, mire, se estaba dando gusto. Porque el cambio, para verlo exteriormente, tenemos que entender que tiene que comenzar, primeramente, les dije el domingo pasado, con la renovación de su mente. Sí, amén. Tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Derribar las murallas, las fortalezas del enemigo y comenzar a construir una mente conforme a la mente de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces usted gana la batalla de la mente, de sus pensamientos buenos. Sí, amén. Luego sigue usted con sus emociones. Si sus emociones están correctas conforme al Espíritu de Dios, usted será una persona cuerda y será una persona correcta en el conducirse emocionalmente. Sí, aleluya. Quiero decirle a usted, no hay persona más peligrosa que una persona que no tiene controladas sus emociones. ¿Ha mirado usted personas que matan a alguien y cuando después de que lo han matado se arrepienten? Y dice: ¿por qué lo hice? No lo vi. Bueno, porque sus emociones no estaban correctas. Las personas que no tienen sus emociones sanas tienden a dañar y a herir a otras personas. Sí, amén. Son personas que tienen conflictos internos. Y esto es importante que como iglesia lo desarrollemos, que nos conozcamos a nosotros mismos, Sí, amén. que necesitamos ser sanados emocionalmente. Sí, aleluya. De esos sentimientos de tristeza, sentimientos de culpabilidad, de esos sentimientos de que nadie nos quiere, de que nadie nos ama, de esos sentimientos de que todo el mundo está contra nosotros. Yo les dije la vez pasada que hay personas que dicen: a mí nadie me quiere. Démosle vuelta a la tortilla, le dije: mejor diga: yo no quiero a nadie. ¿Por qué no vemos las cosas mejor de aquí para allá? Sí, aleluya. Sino que siempre las estamos viendo de allá para acá. Sí, amén. A eso me estoy refiriendo. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Y el problema es de nosotros, hermanos, que nosotros vienen los mensajes y vienen los mensajes, pero ponemos barrera al Espíritu Santo. Sí, amén. Resistimos al Espíritu de la palabra y tomamos personal el mensaje. Dice: es que algo le dijeron al pastor, alguien le contó de mi problema, como si el Señor que escribió la palabra no te conociera. Sí, amén. Y de repente la persona, ¿verdad? No lo digo por ustedes, pero a ustedes les estoy diciendo. De repente la persona sale enojada del culto, Gloria a Dios. sale enojada con el predicador por el mensaje que se predicó. Y yo no le, gracias a Dios que no hay un libro en la Biblia que se llama la Epístola de San Félix. ¿Se da cuenta? No le traigo a usted ningún versículo mío o de la palabra. Sí, amén. Amén. Pero antes de que esta palabra yo se la traiga a usted, quiere decir que el Señor me la ministró a mí. Sí, amén. Y el problema mayor, hermano, de nuestros conflictos no son exteriores. Si nosotros cambiamos primero, seguramente nuestro entorno va a cambiar. Sí, amén. Aleluya. Bendito Amén, Dios. hermano. Amén, amén. Voy a hablar en el ámbito matrimonial. Si yo quiero que mi esposa tenga cambios, yo tengo que cambiar primero. Sí, amén.
O démosle vuelta pues a la moneda. Sí, amén. Si usted quiere que su esposo cambie, primero la esposa tiene que tener cambios. Sí, amén. Y estar siempre viendo a la mujer, no, que la mujer es la culpable, que con esta mujer que, como dijo Adán, la mujer que me diste por compañera. Necesitamos ser transformados primero nosotros. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver las batallas que hay contra el espíritu. Las batallas de la mente son fortalezas, pensamientos, que se defienden con argumentos, se lo dije. Del argumento pasa la altivez. Luego le dije, las batallas del alma, tiene que ver ganar la batalla de sus deseos. Si usted tiene malos deseos, tiene que dejar que la naturaleza del espíritu comience en usted. Sí, amén. Para que esos deseos cambien, sus emociones, tiene que ser sanado emocionalmente, tiene que ser sanado en sus sentimientos, esos sentimientos de odio, de rechazo, de rencor, de falta de perdón, todo eso tiene que irse fuera. Sí, amén. Ahora vamos a ver la batalla del espíritu. En Romanos 12:1. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 Corintios 7:1. Vamos a ese otro verso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense bien, si entramos a la parte del espíritu. La batalla del espíritu nos habla de dos naturalezas en nosotros. Son dos leyes, la del espíritu y la de la carne. En nosotros están las leyes del espíritu y la ley de la carne. O sea, hay dos naturalezas en nosotros. Cuando nosotros vemos en Romanos 7:14, vamos a ver que hay dos leyes. Hay dos leyes ahí en Romanos 7:14. Gloria al Señor, lo tenemos. Sí, amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol Pablo en una exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese bien, hay dos leyes en nosotros. Está la ley de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y está la ley de la naturaleza divina
en nosotros porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Amén. Dentro del Espíritu nuestro, ahí está también el Espíritu de Dios. Sí, amén. Pero allí en esa naturaleza pecaminosa también está en ese espíritu. Dentro de nosotros hay dos naturalezas: la ley del pecado y la ley de la santidad. Y hay una batalla. Entonces el apóstol Pablo le habla de la ley de la carne, porque son deseos que se exponen con el cuerpo. Pero ya le dije a usted, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Y el creyente no planifica, el creyente que es un hijo de Dios, no es que está planificando tener una planificación de pecado, pero dentro de esa naturaleza tenemos nosotros que saber que necesitamos cuidarnos. Amén. Amén. Sí, amén. Hay una ley, hay un principio de vida que yo lo aplico porque siento que da función, y es este: Dios me guarda, pero yo me cuido. Sí, amén. Y les pongo un ejemplo así muy común: Dios lo guarda de un accidente, pero usted cuídese de la velocidad. Así es. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Entonces Dios a usted lo va a guardar de caer, pero usted cuídese donde se mete. Sí, amén. Así es. Porque hay personas que dicen, no, dice, yo puedo ir a una cantina, yo puedo ir donde sea, dice, no hay ningún problema. No, usted no se está cuidando. El que anda en la miel, dice, algo se le pega. Así es. Entonces usted no tiene que exponerse donde está el problema. Usted tiene que cuidarse, porque usted debe de saber que usted tiene dos naturalezas. Y Jesucristo dice que oremos, porque a la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne No. es débil. Habla de tu naturaleza pecaminosa. Es una ley que está en nuestros miembros, que la naturaleza pecaminosa de nosotros siempre va a estar queriendo jalarlos para el lado equivocado. Así es. Amén, hermano. Amén. Y no podemos librarnos de esa naturaleza hasta que seamos glorificados Amén. Gloria a en Dios. Cristo Jesús. El día que estemos en el cielo seremos glorificados. Amén. Ninguno de nosotros está libre de esa naturaleza pecaminosa, porque vive en nuestros miembros, está dentro. Así es. Sí, aleluya. Por lo tanto, tenemos que saber quiénes somos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que tener esa conciencia de cuidarnos. Sí, amén. Pero aquí vamos a ver lo que dice el Salmo 51:5, que esta naturaleza pecaminosa la traemos desde que somos engendrados. Ya venimos con el virus. Salmo 51:5. Mire, es importante esto. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Y qué dice? Y en pecado. Entonces, ¿usted es pecador hasta que ya está grandote, o es pecador desde que está formado en el vientre? Desde que está formado. ¿Desde cuándo trae el pecado? Desde que está formado. ¿Cómo se llama eso? Se llama naturaleza pecaminosa. En el embrión o en el esperma de su padre ya va El pecado. el pecado. Así es. Desde el momento que fue concebido, nadie nace sin pecado cuando es engendrado por un esperma natural. El único que nació sin pecado fue Cristo, Amén. porque Él no fue engendrado por carne. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Entonces, usted ya nace con el pecado. El niño no es necesario enseñarle que le aruñe la cara a la mamá, si es que ya lo trae. Ya el niño ya nace con eso, ¿verdad? El niño no
no es necesario enseñarle que le haga una alcancía en la cabeza al otro niño. Ya trae esas tendencias. No necesita, mire hijo, agarra esta piedra y usted le va a hacer así y le va a dar en esta partecita aquí para que él quede la alcancía bien hecha. No, el niño sabe dónde dar. Es de la naturaleza del niño. Ya lo traemos. Ahora, dirá usted, bueno, ¿y por qué si los niños mueren siendo pecadores por naturaleza, por qué se van al cielo? Porque es que el asunto está que ese es un pecador por naturaleza, pero no es un pecador con conciencia todavía que es pecador. Hay una diferencia. Dios no condena el pecado de la ignorancia, ¿verdad? Cuando la persona peca por ignorancia, el niño no sabe, el niño es un niño. Por eso es que el niño, cuando ya es consciente del bien y del mal, entonces ya es consciente también de buscar el perdón a través de la sangre de Cristo. Amén. Pero usted es pecador, ya lo trae dentro. Y eso ya, ese es un virus. Y ya venimos infectados con eso. Ahora, el Salmo 58:3, para que usted vea que este problema lo traemos desde el nacimiento. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Mire desde dónde venimos apartados, hermano. Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El niño no es necesario enseñarle a que mienta. Ya lo trae. Desde la matriz ya traemos la tendencia. Eso se llama la naturaleza pecaminosa, de lo que está hablando Pablo en Romanos 7:14 al 25. El pecado que mora en mí, es decir, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Hay una naturaleza. Bueno, ya le dije la enfermedad, ahora vamos a ver la sanidad. ¿Cómo ganar la batalla contra la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo ganar esa batalla? Y esto es bien importante. Váyase, hermano Mumito, a Juan 5:12 y 13. Número 1. Diga usted conmigo, necesitamos nacer de la naturaleza de Dios. Eso es lo primero. No traemos la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos venir a nacer en Cristo. Mire lo que dice entonces, no, es Juan 1. Juan 1:12. El Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ya aquí está hablando de otro nacimiento. Ya no está hablando del nacimiento de papá y mamá. Ya está hablando del nacimiento de otra naturaleza. Ya miramos la naturaleza pecaminosa. Esa viene de papá y mamá. Pero aquí viene ahora la nueva naturaleza en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el nacimiento, y cuando nacemos en Dios, cuando nacemos en Cristo, se forma en nosotros una naturaleza del Espíritu. Ahora el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué es lo que dice? De Dios. Pero es decir, ya no está solamente la naturaleza pecaminosa en nosotros, sino que se siembra en nosotros la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es importante, entender que ahora en usted ya tiene la naturaleza del Espíritu. Y para eso se necesita aceptar a Cristo. Para eso se necesita reconocer que somos pecadores. Necesitamos decirle al Señor: Señor, soy pecador, perdona mis pecados. Te abro mi corazón, entra y vive en mí. Y Cristo viene y mora en nosotros. Mire qué privilegio tan grande. En este cuerpo de naturaleza humana vive Dios en usted. Amén, así es. Ya está
Cristo viviendo en nosotros. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando la naturaleza de Dios entra en nosotros, la naturaleza pecaminosa comienza a menguar. Sí, amén. Necesitamos que crezca la naturaleza de Cristo en nosotros para que la naturaleza pecaminosa sea sustituida por la ley del Espíritu Santo, según 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 4, 16. Gloria al Señor. Miren lo que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aquí ya comienza a menguar la naturaleza del pecado. Esto se le llama crecimiento espiritual. Se le llama desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. El hombre exterior se va desgastando. Sí, amén. El interior, no obstante, se renueva. ¿Qué es lo que dice? De día en día. Dígale al hermano que tiene al lado: hoy eres mejor que ayer. Dígale: hoy estás en otro nivel más arriba que el que estabas ayer. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Porque dice que este hombre exterior se va. Sí, amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Desgastando. Sí, amén. La naturaleza pecaminosa Sí, aleluya. en nosotros tiene que ir menguando. El apóstol Juan dijo, Juan el Bautista dijo: es necesario de que yo mengüe y que él crezca. Así es. Fíjense qué importante eso. Es decir, que Cristo sea mayor en mí cada día y que Félix sea menor en mí cada día. Sí, amén. Ese es el reto. Sí, amén. Ese es el reto que necesitamos ganar. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en esa naturaleza del Espíritu, se le van borrando a usted las cosas del viejo hombre. Sí, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Se le van quitando a usted las cosas del viejo hombre. Cada día usted en la iglesia se vuelve más gritón. ¿No ha notado eso usted? ¿Sí? Cuando llegó a la iglesia, todos llegamos como pollitos comprados, ¿verdad? Como con pena, como que... Y entonces no queríamos aplaudir. Yo los veo a ustedes. Y yo miraba hermanos que empezaban así, mientras estaban los coros así. Sí, y no movían pues las manos. Pero ya luego como que ya el siguiente domingo ya empezó, ¿sí? Aleluya. Ajá. Y ahí va. Y entonces hasta que mire, y ahí va por poquito, hasta que ahora aplaude, danza y se vuelve gritón en la iglesia. Entre más viejos van los creyentes de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Y primero le daba pena decir amén. Y uno allá ve extraño, hermanos, en las iglesias. ¡Amén! Y uno dice: ¡ay, este cara! O sea, ¿no se ha fijado usted que hay hermanos que cuando son nuevos se les corten en la Walmart a usted? Así es. ¿Ah? Cuando se encuentran con un gritón, Ah, ay, ya viene aquel hermano que grita y se le va por el otro, y el hermano busca: ay, mira, me parece que es el hermano, dice acá con la esposa, me parece que es el hermano, y buscándolo. Y cuando viene allá: hermano, Dios me lo bendiga. El grito va. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo ando con Keilita, me gusta molestarla cuando ando en la Walmart. Porque andamos con Keilin ahí en la Walmart y ¡santo, aleluya! Digo yo. ¡Ah! Dice, ¡ya! Y gloria a Dios, y pego acá, gloria a Dios en la Walmart. Yo, y Keilita, que le da pena. Es que necesita crecer más Keilin. O sea, el Señor en Keilin, y que Keilin mengue, ¿verdad? Más. Y vayando y Keilita y yo más grito. Y gloria a Dios, y aleluya, digo yo. Y cuando viene alguien cerca todavía grito más. Y Keilita como que más le da pena, no. Aprenda, le digo, que se alaba a Dios en todo lado. así es. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
porque ya nosotros vamos como el Señor. Es algo, amado hermano, que ya Cristo se va reflejando en su estilo de hablar, en su estilo de caminar, en su estilo de vestir, en su estilo de actuar, en sus acciones. Cristo va reflejándose más y usted en su naturaleza pecaminosa se va escondiendo, se va disminuyendo más y la santidad va creciendo más en usted. Dígale al hermano que tiene al lado, no nos demos por vencidos, estamos creciendo. Cristo está creciendo en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermano, necesitamos morir para vencer esta naturaleza pecaminosa. Gálatas 2:20, vámonos ahí. Necesitamos morir al yo y que sea Cristo que nos gobierne. Gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y diga usted conmigo, y ya no vivo yo. Dígalo más fuerte, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Llega un momento que Cristo llega a tomar toda tu carne, que Cristo es tan grande y tan fuerte en ti, que toda tu carne está impregnada Aleluya. de la presencia de Dios. Aleluya. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne. David decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, amado hermano, llega un momento que aún tu cuerpo está impregnado de Jesús. Tus ojos miran conforme a la visión de Cristo. Tus oídos oyen conforme al oír del Señor. Hay un pasaje que dice que aún la loción del Espíritu en nosotros se nota. Olemos a Cristo, porque en todo lugar, dice, se habla del olor grato de su presencia en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén. ¿No ha mirado personas que le dicen a usted, oiga, yo me parece como que usted es cristiano? No lo conoce. Algo miran en su carne. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya no vivo yo. Diga usted conmigo, ya no vivo yo. Mire, hermano, una vez en uno de esos tiempos que uno se mete con el Señor, estaba pensando y meditando de que la máxima expresión de la fe era el dar mi vida por Cristo. Y en la meditación, no le voy a decir yo que oí audiblemente la voz, porque Dios habla así también, pero en la administración del Espíritu de Dios pude sentir esa administración y me dijo, no es que des tu cuerpo. La máxima expresión de la fe no es que tú des tu cuerpo por la fe. La máxima expresión de la fe es que tú estés muerto mientras estás respirando. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo es esto? Y me llevó el Señor a este pasaje. Mas ahora ya no vivo yo. ¿Sabe cuánta gente muere por causas? Ahorita el expresidente del Perú, Alan García, se pegó un balazo en la cabeza el miércoles pasado. Tuvo el valor de morir por sus convicciones. Los próceres de la patria, tenemos héroes de la patria que murieron por sus convicciones, dieron su vida.
Y es lo que el Señor me llevaba. Mucha gente tiene el valor de morir por una causa, aunque no sea por Dios. Pero mueren. Pero saben que la máxima expresión de la fe de un cristiano es estar muerto mientras esté en el cuerpo. Sí, aleluya. Sí, amén. Ya esa es otra cosa, amado hermano. Porque el que se murió por la causa de Cristo, se murió y está en el cielo, ya no tiene más confrontación con el pecado. Pero que la persona pase 60, 70 años en este caminar, en esta peregrinación, y durante 70 años llegue a morir a sí mismo y a la autonegación. Lo que Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así es. Tome su cruz cada día y sígame. Esa es la máxima expresión de la fe en la vida de un creyente. Amén. El estar muerto en vida a tus deseos. El estar muerto en vida a tus anhelos. El estar muerto en vida. Esa es la máxima expresión de la fe de un cristiano. Amén. Y cuando tú mueres en vida, llegas a decir, como dijo Pablo en Romanos 8, del 28 en adelante: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni espada, ni enfermedad, ni cuchillo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ya estás muerto en vida. Así es. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y si yo le pregunto a usted, amado hermano, usted ya murió, vaya, voy a poner ejemplo como ejemplo al viejo Alex. Viejo, ya moriste vos, que le diga yo. Ya murió Alex. O es más alto, o es más grande Alex que Cristo. No. No, me refiero en ti. Yo sé que en gloria y en honra no hay nadie como él, pero me refiero en el crecimiento. Sí, amén. Porque así como nacimos de la carne, chiquititos, empezamos a crecer hasta llegar a ser unos hombres tan altotes que hay, hermano. Así es. Sí, amén. Así algunos más o menos crecimos un poquito, ¿verdad? Cada quien tiene su nivel de crecimiento. Pero, amado hermano, así como usted fue creciendo, comenzó por un embrión y se fue estirando hasta llegar a ser un manganzón de 7 pies. ¿Se da cuenta? Así también es cuando usted nació en Cristo. Usted nació en Cristo y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Pero yo le pregunto a usted, en las dos naturalezas, ¿quién está mayor en usted? ¿Quién está más vivo? Cristo. Eso debe de ser. Pero como dicen por ahí, una cosa es verla venir y otra es platicar con ella. Ajá. Sí, amén. Usted no sabe, y aquí le va esto, usted no sabe cuál es su nivel de crecimiento Sí, amén. hasta que tiene la oportunidad de pecar. Ajá. Mientras usted no tenga un no a la naturaleza pecaminosa, usted debe de saber que necesita crecer más. Sí, aleluya. Hasta que usted no le diga no al mundo, a la tentación, al pecado, que no tenga esa capacidad de decirle no. Pero no decirle no allá en el cielo, sino decirle no en esta carne. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Mientras usted no tenga la capacidad de un no a los deseos pecaminosos, usted debe de saber que todavía la naturaleza suya está más grande que la naturaleza de Cristo. Sí, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando dentro de usted hay un José, que aun aunque lo amenacen a cárcel, a muerte, diga no. Entonces usted debe de saber que nadie sabe cuál es su nivel de crecimiento hasta que tiene la oportunidad de fallar. Por eso es que nosotros debemos de procurar y de saber que en nosotros no debe de haber ninguna vanagloria. Sí, aleluya.
¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No debe de haber ninguna vanagloria en nosotros. Yo voy a terminar con 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahí vamos a terminar. Y ya el tema lo terminamos hoy. Pero yo quiero que salgamos en esta tarde de aquí de la iglesia, hermano. Que salgamos en esta tarde haciéndonos como un autoexamen. Amén. Aquí tengo al hermano Fernando, el atleta de Cristo, le digo yo. Una cosa es que yo lo salude como siempre lo saludo. Yo lo saludo con un abrazo. Pero otra cosa es que lo salude así y le den cachetadón. Ahí es donde yo voy a ver si Fernando está muerto o está vivo. Amén. Una cosa es que nuestra esposa llegando a la casa nos salude con un buen caldo de res. Y otra cosa es que te espere con el sartén en la puerta y te lo revienta en la cabeza. Ahí es donde vas a saber si estás vivo o estás muerto. ¿Es metro del techo? ¿Y qué? Porque nadie sabe si está muerto hasta que es probado. Porque aquí en la iglesia todos somos santos. Amén, hermano. Amén. Aquí en la iglesia todos brillamos. Todos aquí, ¿por qué? Porque todos los tratamos bien, hombre. Todos los tratamos con amor. Pero otra cosa es cuando usted ya se mete a ser probado, cuando ya usted es probado a ver hasta dónde. Le digo esto. Antes de que Cristo entregara su cuerpo en la cruz, en Filipenses 2, dice que ya había muerto a sus anhelos, había muerto a sus deseos, había muerto a sus pasiones. Así dice la Biblia en Filipenses 2. La cruz solo fue lo que él dijo, consumado es. Ahí fue la consumación del sacrificio. Pero antes de llegar a la cruz, ya Jesucristo le había dicho en el desierto a Satanás 3 veces no. El segundo Adán primero murió a sus anhelos, murió a sus deseos, murió a sus pasiones antes de morir en su cuerpo. Si nosotros llegamos a morir en el cuerpo sin antes morir a los deseos, a los anhelos y a las pasiones de nosotros, nos morimos en un nivel vivos todavía en la carne. Y esta es una cosa que nosotros debemos de crecer, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Porque dice el apóstol Pablo, porque si todavía tenéis celos amargos, iras, enojos, odios, rencores, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Sí, aleluya. Bendito Dios. Porque nos podemos dar alarde de santos, nos podemos dar un alarde de santificados. Cuando puede hacer que estemos vivos todavía en la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Amén. Por eso, hermano, salgamos de este lugar lo que dice Filipenses 4:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 24. Fiel es el que os llama. ¿Quién lo llamó a usted? Sí. Jesús, el cual también lo hará. Es decir, usted no se va a santificar solo. Deje que la naturaleza de Cristo por su espíritu lo haga. Sí, aleluya. Sí, amén. Gloria a Jesús. Si Él me llamó,
y yo le doy lugar, Él me santificará. Sí, amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Por eso yo quiero que salgamos de este lugar de aquí. Me interesa eso. Se lo he dicho como 10 veces en esta conferencia. Porque me interesa eso. No salga poniendo la mirada en los problemas y errores y fallas del otro. Sí, amén. Ya dejémonos de eso. Sí, amén. Amén, amén, amén. Comience usted a ver que de la naturaleza pecaminosa en usted está viva para que vaya poniéndole atención a eso. Sí, amén. Si usted se enoja con el hermano de la iglesia, el problema puede ser que no sea el hermano. El problema, lo más seguro y casi un 99% que el problema es usted. Sí, amén. Amén, hermano. Sí, amén. No, que mire que el hermano, que esto y que la hermana, y que el pastor, y que la pastora, y que lo sugiere, y que los de la alabanza, y que la guitarra, y que la batería, y que el micrófono, y que el camarógrafo, y que los del sonido, y que los de la pantalla, y que los del parqueo, que la silla donde me siento, que... ¡Ay, hombre! Sí, amén. Gloria a Dios. Alabado. Y ahí va. Pero ni siquiera se mencionó usted en toda esa gran lista. Deje ese montón de listas y diga, yo, Sí, amén. así yo. Mire, que hasta se me fue la calentura, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hasta se me fue la fiebre, hermano. Bendito Dios. Nuestro médico por excelencia. Es que Dios es. Hermano, yo me interesa esto, que crezcamos. Sí, aleluya. Crezcamos, estamos hablando de crecimiento, solidificación y excelencia. Mientras yo no crezca en mí, que este hombre interior vaya creciendo, siempre vamos a andar viendo cosas por allá, problemas en los demás. Allá había un viejito de nosotros que llamaba Maximiliano, ya murió el viejito, le decíamos Chilano, el hermano Chilano. Decía Chilano, mira, cuando tú le haces así, uno señala para allá y 3 te señalan a vos, decía. Así mismo. Entonces a veces el problema mayor es para acá. Como dijo Cristo, primero saque la viga que tiene atravesada a usted, Sí, amén. para que luego le saque la basurita del ojo al otro. Sí, amén. Puede hacer que el otro tenga, sí tengo una basurita y ande ahí como haciendo ojitos del hermano. Pero usted tenga atravesado una gran viga que le sale hasta por la oreja. Sí, amén. Les hablo así clarito porque es que es mejor, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo la ven? Sí, amén. Antes de que yo quiera ver cambios en otro, yo le digo, Señor, cámbiame a mí. Sí, amén. Transfórmame, Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Usted quiere ver cambios en los demás, comienza a cambiar usted. Sí, amén. El hermano Ricky Jiménez, un amigo que murió hace poco, aquí predicó varias veces. Pastoreaba una iglesia en Abel, dice, hay una gente bien difícil. Bien difícil, dice que eran esos hermanos, dice que eran tremendos. Y siempre dice mirando, ¿no? Que la culpa el pastor y el pastor y el pastor. Y dice que una vez, contaba Ricky, dice que una vez se sacó, dijo que le dijo a los sugieres, póngame una silla aquí. Póngame una silla. Y puso una silla en el altar, dice. Una silla ahí. Póngale ahí, hermano, una silla. Hermano, Joelito. Esa mera. Y dice que puso la silla en el altar, decía el pastor Ricky, me contaba. Ya coronó la carrera, ya no tiene que preocuparse. ¿No? Sí, amén. Y dice que se sentó aquí en la silla. Y estaba toda la iglesia, dice. Y el que le dijo, mire, yo estoy aquí en esta silla. Y todos ustedes dicen, porque ya sabía el problema, la situación que había en la iglesia. Todos ustedes tienen muchas cosas que han dicho de mí o muchas cosas que decir de mí. Pero dicen, me
la silla, dice. Y se me va a sentar uno por uno ahí. Y yo también tengo muchas cosas que decir de ustedes. Gloria a Dios. O es decir, uno puede siempre estar viendo el defecto del otro. Sí, amén. Pero también puede hacer que, o sea, lo que puede hacer es que así es. Que haya un montón de defectos en nosotros que necesitamos cambiar primero. Así es. Termino con esto. Si nosotros cambiamos, cambiará nuestro entorno. Amén. Amén. Sí, aleluya. Por eso es ¿cómo se llama eso? Imprescindible. Es necesario que seamos transformados nosotros. Que ganemos esta batalla. Quiero que se ponga en pie y le diga al Señor, vamos a nomás a orar, hermanos, ahí hoy nomás así. Quiero que se ponga en pie y le diga al Señor, perdóname, Señor, por andar poniendo los ojos en los defectos de otro y no ver los míos. Comience a orar, asincérese con Dios, asincérese con el Señor. Y dígale, Señor, perdóname, yo te pido que me transformes, que me cambies. Te pido, Señor, que mi vida sea transformada. Dígale al Señor, Señor, yo te pido que yo mengüe y que tú crezcas. Que este hombre exterior, esta naturaleza pecaminosa se vaya desgastando y que la naturaleza de Cristo vaya siendo formada en nosotros hasta que Cristo sea formado completamente en nosotros. Dígale al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Dígale al Espíritu Santo que esa simiente de Dios que hay en usted vaya creciendo, vaya quemando toda naturaleza pecaminosa y que usted vaya creciendo. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria, te damos honra. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios me los bendiga y nos miramos el miércoles en este lugar.